All right, thank you. Dios le bendiga. Mi nombre es Venecia Smith. Le doy la bienvenida de parte de los pastores Manuel y Consuelo Marrero de la iglesia La Nueva Creación, mis padres. La Nueva Creación está localizada en Manhattan, en New York City. Y esta noche voy a compartir con ustedes la segunda parte de Sobrenatural y Espiritual. La primera parte fue mayo 24. Vamos a primero repasar 3 versículos del mensaje de mayo 24 para poderle entrar a la segunda parte. El primer versículo es Mateo 16:17 y dice así: Entonces Jesús respondió y le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces eso fue una conversación entre Jesús y Simón Pedro. Y Jesús le está indicando a Simón Pedro que la información que Simón Pedro compartió era algo que fue revelado a Simón Pedro a través de Dios Padre que está en los cielos. O sea, Dios Padre no se presentó físicamente allí delante de Jesús y Simón Pedro, ni entre ellos, sino que se lo reveló a Simón Pedro y Simón Pedro lo habló. Y Jesús reconoció y le dijo: mi Padre que está en los cielos te lo reveló, ¿verdad? Y el segundo versículo que quería repasar era el que está en ese mismo capítulo más abajo, en el versículo 22. Jesús y otra vez Simón Pedro están en una conversación y Simón Pedro, Jesús le estaba explicando lo que iba a suceder y Simón Pedro le dijo que no, Señor, que eso no te pase a ti. O sea, que no fuera a la cruz, que no sufriera. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo a Simón Pedro? Le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Y quién era el que estaba delante de él? Delante de él físicamente estaba Simón Pedro. Era Simón Pedro y Jesús. Pero Jesús le dice a Simón Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. O sea que Simón Pedro recibió un mensaje espiritual y lo habló. Y el mensaje no era de Dios esta vez, no era de Dios Padre, era de Satanás. Y él prestó su ser para transmitir ese mensaje a Jesús de parte de Satanás. Qué triste, ¿verdad? Y el tercer versículo que quiero compartir era de ese mensaje de repaso para repasar. Está en Juan 12, versículo 49. Y lo voy a leer de la Reina Valera actualizada. Y dice así: porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, el que me ha dado mandamiento de que he de decir y de que he de hablar. Y aquí Jesús nos está diciendo cómo Él escoge la información que Él va a compartir. Dice: porque yo no hablo por mí mismo, sino que el Padre me envió y Él me ha dado mandamiento de que he de decir lo que va a hablar y lo que he de hablar. O sea, Él no decidía lo que Él iba a decir y Él no decidía lo que Él iba a hablar. Se lo daba Dios Padre. Tenemos 3 versículos. Uno, Simón Pedro recibió información del campo espiritual y fue Padre que le dio una revelación. Y el segundo era Simón Pedro recibiendo un mensaje y esta vez era de Satanás. Y me parece que, la Biblia nos cuenta de que Simón Pedro sabía de dónde venían. Era Jesús que le estaba informando a él. Y el tercero era Jesús, que dice, él explicó cómo él decide lo que él va a decir. Él decide lo que va a decir porque él dice lo que el Padre dice. Él está de acuerdo con lo que el Padre dice. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, que nosotros hablemos lo que Dios Padre quiere que nosotros hablemos y que lo representemos solamente a Él y nunca, nunca, nunca a Satanás. Que no dejemos que nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, sea usado por el enemigo y que nuestra voz nunca sea usada por el enemigo. Ahora vamos a empezar con la segunda parte.
Y vamos a leer en 2 Corintios 10, del versículo 3 al 9. Y la quiero leer primero en Reina Valera y después en otra versión. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y ahora quiero compartir los mismos versículos en la versión Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, destruyendo exculpaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjese eso, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Ese versículo 3 dice: porque aún andamos en la carne, no militamos según la carne. Militamos. Es un término de guerra. Hay una guerra. Y el versículo 4 habla de que tenemos armas. Una guerra donde hay armas. Ya leímos versículos donde estamos recibiendo mensajes espirituales o mensajes del reino espiritual de Dios Padre, y vimos un ejemplo de que es un mensaje espiritual del enemigo, Satanás, que es nuestro enemigo. Y habla en la Biblia de una guerra, que hay una milicia y que hay armas. Y más adelante dice el 2 Corintios 4, dice: pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. O sea, el enemigo no solo da mensajes para que las personas lo hablen, ¿verdad? Y todo lo que da el enemigo para hablar causa muerte. Tarde o temprano causa muerte. Hay veces que el enemigo da un mensaje y la persona lo oye, por eso que tenemos que tener el filtro del Espíritu Santo, y la persona lo oye y en su necedad lo repite, porque no consulta con el Espíritu Santo. Pero si consultamos continuamente y estamos presentes con el Espíritu Santo y entendemos que somos de Dios y que no somos de nosotros mismos, sino le pertenecemos a Dios y que somos representantes de Él en esta tierra, quizás de vez en cuando nos equivoquemos y le pedimos perdón a Dios, pero la vida nosotras normal, continua, debe de ser una vida en el Espíritu Santo, donde continuamente estamos consultando con el Señor de qué decir, qué hablar y qué hacer. Porque otra vez ese versículo está hablando de que hay una guerra espiritual. Y sabemos que nuestro enemigo, como dije anteriormente, es Satanás. Y quiero vamos a leer unos versículos que explica de dónde vino el enemigo ese. Y ese enemigo no es un creador. Él no crea nada bueno y él no es creador. Él no tiene el poder de crear nada, porque no tiene poder para hacer eso. Él lo que hace es que coge las cosas que Dios ya ha hecho y las echa a perder, la destruye. Él es un imitador y imita las cosas y destruye. Pero de crear, él no crea. Él no puede crear. Él no tiene ese poder para estar creando. Satanás se conoce que primero fue conocido como Lucifer, y Dios lo arrojó del cielo. Y dice Isaías 14:12, dice así: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitaste las naciones. Fíjese que el enemigo debilita, viene a debilitar. Tú has dicho en tu corazón:
Subiré al cielo, a lo alto, hasta las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Así que el enemigo tenía un trono. Hubo una vez que el enemigo tenía un trono. Y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Semejante al Altísimo. El enemigo de nosotros quería ser semejante al Altísimo. Nosotros somos semejantes al Altísimo. Fuimos hechos en la imagen de Dios. El enemigo está celoso de nosotros hasta cierto punto porque nosotros tenemos lo que él quería. Él quería ser en la imagen de Dios, pero no pudo porque Dios, ese no fue el plan de Dios, ese fue el plan de él. Él se le reveló al Señor y el Señor lo botó de allí. Pero nosotros sí fuimos hechos en la semejanza de Dios. Y dice el versículo 15, pero has sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Pero el segundo Adán, Jesucristo, vino a vencer a Satanás y nos vino a librar a nosotros. Cuando confesamos que Jesús es nuestro Dios y nuestro Salvador, ya nosotros estamos sentados con Dios en el trono de Él. Estamos en lugares celestiales sentados con Dios en su trono. Todo lo que el enemigo quería hacer y hacerse más que Dios, nosotros tenemos ese privilegio que conocemos al Señor. Tenemos ese privilegio de estar sentados. Los que se sientan son los que reinan y nosotros reinamos con Dios. Somos sus hijos y Él nos ha dado el privilegio de reinar con Él. El enemigo está celoso, está furioso, vino a matarnos porque Él no puede con Dios. ¿Qué hace? Ataca a sus hijos. Pero por eso que la Biblia en el versículo que leí anteriormente dice que estamos en una guerra, que hay una milicia y que tenemos armas. Vamos a leer en 2 Corintios 10, 3 al 6. Dice así, y estoy leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Porque el enemigo sigue atacando. Aunque somos hijos de Dios, Él sigue atacando. Y con más, me parece, intensidad porque el odio es aún más grande. Le voy a contar. Una vez le estaba yo hablando de Dios. Esto fue hace años. Creo que hace más de 20 o 30 años. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿pero por qué es así? ¿Por qué no convertimos al enemigo? En mi ignorancia, porque no conocía mucho de la palabra. Y el Señor en su misericordia me abrió los ojos espiritual y en el medio de mi sala, como si hubiese una pantalla, se abrió un espacio y vi una cara bien fea, pero no les tuve miedo, pero una cara bien fea y le vi los dientes y si yo pudiera dibujar, todavía me acuerdo de esa cara. Y era una cruz, era un cruce entre, parece un tiburón y una cosa fea, una cosa bien fea. Y entendí que ese era el enemigo. Y en ese momento el Señor me dio revelación de que ese era Satanás y que él me odiaba. Y que no había otro plan para él, sino el que ya Dios había hablado y que entendemos ahora en la Biblia. Y cuál es el futuro de él. Pero él me dio esa revelación porque hasta ese momento yo decía, ay, vamos a convertir al enemigo y así ya no es enemigo. Pero cosa necia de cuando uno empieza en las cosas del Señor, ¿verdad? Que uno se cree que sabe más. Pero Él me dio ese entendimiento, me dio esa revelación, así como estamos leyendo que el Señor da revelación, ¿verdad? Él me dio esa revelación que ese era mi enemigo. Ahí no hay remedio. Ese es mi enemigo y el enemigo de Dios. Y siempre, para siempre, por toda la eternidad, va a ser el enemigo mío y el enemigo de Dios y el enemigo de todos los hijos de Dios. Así que esa guerra espiritual es real y hay que pelearla. Porque Él nos ha dado armas para pelear esa guerra. Segunda de Corintios, en el capítulo 10, versículo 3 al 6, dice así. Pues, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y dónde están esas fortalezas? Es en nuestra mente que se forman esas fortalezas. Son ideas que vienen en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios mismo.
Que hay veces que parece que el enemigo trae una idea y parece que hasta tiene razón hasta cierto punto y nos ponemos a analizar, pero el Señor no quiere eso. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra, entender la palabra, conocer quién es Dios, conocer quién es nuestro enemigo y dónde, en qué lugar estamos nosotros, para que no nos venga a engañar. Versículo 5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjese ahí, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso es lo que el enemigo hace. Él viene y se levanta en contra de las cosas de Dios. Dios habla una cosa y Él viene y Él quiere hacer otra cosa. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor el espíritu de discernimiento para entender cuándo es que es el Espíritu de Dios hablando y cuáles son los planes de Él y cuándo es el enemigo que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para destruirlo a Él y que Él no nos destruya a nosotros. Y poniendo todo pensamiento al cautiverio a la obediencia de Cristo. Y el versículo 6 en esa segunda de Corintios capítulo 10 dice, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Así que esa guerra que estábamos hablando, esa guerra principalmente es en la mente. El reino que va a dominar va a ser el que domina los pensamientos de nuestra mente. Porque ese versículo está hablando de los pensamientos, de las especulaciones, de razonamientos. Hay veces que hasta vemos una película en nuestra mente como si fuera un show. Y el enemigo viene y trae eso y Dios también nos enseña cosas. Pero tenemos que tener el discernimiento y pedirle a Dios que nos dé el discernimiento para saber cuándo es de Él y cuándo es del enemigo. Y sabemos que vamos cómo obtener la victoria, porque Él nos dice en ese versículo cómo obtener la victoria cuando sabemos que es del enemigo. Primero tenemos que saber identificarlo y después qué vamos a hacer. Aquí nos dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Así que viene el pensamiento, viene. Y uno no puede, si el pensamiento viene, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer con el pensamiento. El pensamiento viene y tenemos que tener un filtro, ¿verdad? O sea, viene el pensamiento y tenemos que decir, ok, vamos a analizar ese pensamiento. ¿Lo dejamos pasar o no? Y cuando digo que lo dejamos pasar es porque empieza con el pensamiento y después quiere llegar a nuestro corazón. Cuando nosotros nos ponemos a pensar algo, y eso está aquí en la Biblia, nos ponemos a pensar algo y lo meditamos, en algún momento entra al corazón. Y lo que entra al corazón crece. Porque el corazón en la Biblia habla como si fuera una finca y y le va echando semillas, ¿verdad? Y lo que se le echa ahí va creciendo. Entonces ese pensamiento, antes de que llegue al corazón y antes de que crezca y tenga oportunidad de ponerse más grande, especialmente si es algo feo y es del enemigo, tenemos que pararlo. El filtro del Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo, Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? Yo he estado hablando con personas y han estado hablando conmigo, por ejemplo, en el trabajo, donde sea. Digo, Señor, esta persona, ¿esta es tu hija o tu hijo? Y le pregunto, ¿y lo que me está diciendo, esto está de acuerdo contigo, Señor? Y yo estoy hablando con Él continuamente. No es algo que espero hasta el domingo o cuando me vaya a orar por la noche. Es una relación con Dios. Porque Él es mi mejor amigo. No tengo a nadie mejor que Él porque Él es el que dio la vida por mí, ¿verdad? Y estamos en continuo contacto con Él, preguntándole en cada paso cómo hacerlo, qué hacer, cómo hacerlo y en su tiempo. Porque el Señor tiene su tiempo que vamos a ver más adelante. Él nos dice las cosas que tenemos que hacer y hay veces que nosotros nos salimos de su tiempo. Y Él nos dice cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Dice, vamos a hablar un poquito de la mente. Aquí dice Mateo 22, 37 y 39, dice en la versión Nueva Traducción. Dice, Jesús contestó, así que este es Jesús hablando, dice, ama al Señor tu Dios. Este es un mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu mente. Amar al Señor con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y es el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente, dice, importante. Amar a tu prójimo como a ti mismo.
Pero ese versículo nos manda a amar a Dios con nuestra mente. ¿Qué es lo que la mente hace? Si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que la mente hace? La mente se recuerda las cosas, la mente analiza, la mente se pone a recordar. Pero si las cosas que estamos analizando, recordando y pensando y planeando se ponen en contra de los planes de Dios, sabemos de qué reino vino. Porque todo viene de uno de los dos reinos. No hay nada que no sea influenciado por uno de los dos reinos. Hay veces que somos, ¿cómo se diría? Obnoxious en español. No somos humildes y pensamos que son ideas nuestras, pero no son ideas nuestras siempre, sino que viene de uno de los dos reinos, el reino de Dios o el reino del enemigo, y tenemos que tener otra vez ese discernimiento para saber de dónde viene y qué vamos a hacer con él. Por ejemplo, hay veces que el Señor nos manda a ser santos y nos manda a trabajar así como trabajó Jesús. Y viene un pensamiento que dice así, pero ese fue Jesús, Él fue el que lo pudo hacer porque Él es Dios. Tú no puedes hacer eso. Él tuvo el poder de Dios para poder resistir al enemigo. Tú no puedes. Si se pone a analizar ese pensamiento no es de Dios, ni del reino de Dios, ni de Dios Padre. Y el Espíritu Santo tampoco está de acuerdo con eso. Porque la palabra claramente dice que nosotros vamos a hacer todo lo que hizo Jesús y aún más. Así que todo lo que diga que no podemos hacer lo que Jesús hizo, no es de Dios, es del enemigo. Romanos 8:13 dice, porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Voy a leerlo otra vez. Dice Romanos 8:13 de la versión Reina Valera actualizada. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Conforme a la carne, las cosas del mundo y como el mundo quiere hacerlas, que son todas le van a la contraria al Señor. Si viven conforme a la carne, morirán. Y nos acordamos que el morir en el Espíritu quiere decir una separación de Dios. Nos separamos de Dios si vivimos conforme a la carne. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Y eso no se parece así como en el jardín de Edén, que hubieron las dos matas y el Señor le dijo, si comes de esta van a morir. Y le puso una opción, le dijo, si comes de esta vas a morir. Y sabemos que Adán y Eva comieron y vivieron físicamente varios cientos de años más, ¿verdad? Especialmente Adán se sabe exactamente la edad que murió físicamente, pero espiritualmente, inmediatamente que comieron de esa carne, de esa fruta, murieron. Y el morir era la separación de Dios, porque estar separado de Dios Padre y el Hijo y ahora el Espíritu Santo, porque antes era Dios Padre en el Nuevo Testamento, Jesús no había venido todavía, era una separación de Dios. Desobedecer a Dios es una separación. Vivir en la carne es morir. Yo me acuerdo cuando estaba enseñando a los niños, le preguntaba a ellos, si ustedes hubiesen estado ahí en el jardín de Edén, ustedes hubiesen comido de la fruta, y casi todos siempre me dicen que no. Ellos no van a hacer eso, ellos no van a comer de esa fruta, no, ellos no hubiesen desobedecido al Señor. Entonces, cuando me dicen eso, yo les digo, bueno, ahora tenemos una opción. Tenemos la opción de vivir como Dios nos dice o vivir en contra de las cosas del Señor, porque nada más que hay dos formas de vivir, de acuerdo con el Señor o en contra del Señor. Y nosotros escogemos vivir con el Señor, que es vida y vida en abundancia. Mateo 7:21 dice así, en la Reina Valera actualizada. Pero antes de eso quiero hablar o mencionar en un momento que si nosotros pecamos tenemos abogado con el Padre, ¿verdad? Porque ese versículo dice, porque el que vive conforme a la carne es el vivir conforme a la carne. Ahí no dice el que peca. Si cometemos algún error, dice la Biblia que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Él es nuestro abogado y Él murió en la cruz y tenemos el remedio para el pecado y nosotros le pedimos perdón al Señor y Él nos perdona porque está garantizado y está en la Biblia. Él nos perdona y seguimos para adelante y nos acordamos de quiénes somos los hijos de Dios. Nosotros no
abandonamos a nuestros hijos cuando ellos se equivocan, ¿verdad? Bueno, Dios no nos va a abandonar a nosotros tampoco. Este versículo está hablando de una vida de conforme a la carne, que la persona no le interesa nada del Señor, nada más que está preocupado de cómo, lo que piensa esa persona y cómo la va a hacer y cómo va a lucir bien y nada más que le importa la vida de su propia vida y no le importa nada del Señor. Eso es lo que estamos hablando de eso, de la persona que vive conforme a la carne, conforme al mundo, lo que el mundo piensa y hacer, y no le importa si Dios dice que sí y el mundo dice que no, y ellos quieren estar con el mundo porque quieren estar en la onda y quieren, eso es lo que está hablando de esto, vivir de esa forma, ¿verdad? Pero el que peca, el Hijo de Dios que peca, tenemos remedio, porque tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo, ¿verdad? Él es el que va a nuestra defensa y Él es el que murió por nosotros y su sangre cubrió todos nuestros pecados. Antes de nosotros llegar a este mundo, ya Él había ido a la cruz. Son nuestros pecados cuando aceptamos al Señor, fueron perdonados, pasado, presente y futuro. Lo que nosotros le pedimos perdón al Señor, Él nos perdona y somos restaurados. Mateo 7, 21 al 23 dice así, en la versión Reina Valera. Y está hablando de la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en mi reino, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos demonios, y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo le declararé, nunca le he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. En ese versículo Jesús es muy celoso, Él es muy celoso, Él es celoso del Padre, Él ama al Padre, ¿verdad? Y Él dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que Él ha escogido. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo creo que una de las mentiras del enemigo es que hacer la voluntad de Dios es aburrido, nos vamos a perder algo, no es agradable, estamos perdiendo el tiempo y es una mentira. ¿Verdad? Que empezamos con 3 versículos, ¿verdad? Un repaso de los 3 versículos y cómo recibimos mensajes. Esos mensajes son mentiras del enemigo. Porque Dios Él es fun. él es muy divertido. Yo me he pasado horas y horas hablando con Él y Él es bien divertido. Te enseñas cosas que tú nunca has visto aquí. Te enseña, te da revelaciones de cosas que no entendemos. Y aún cosas que a nosotros nos parece... ¿Cómo que Dios se va a meter en eso? Es algo sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo simple. Estaba un día en el trabajo y me dieron un contrato bien largo, grande, de varias páginas, en papel legal, bien largo, con letras bien chiquiticas. Y a leerlo y yo era la jefa del departamento ese y tenía que hacer una llamada y explicar yo lo que decía el contrato y la posición que iba a tener, tomar nuestro departamento. Pero yo leí el contrato y la verdad es que no entendí nada. No entendí nada. Y lo volví a leer y no entendí nada. Yo entendía lo que estaba leyendo porque era en inglés, pero lo que quería decir realmente no entendí nada. Entonces, creo que fue la segunda o la tercera vez que lo leí y ya me di por vencida. Yo dije, no entiendo nada. Puse el contrato en la mesa, en el buró, y ahí mismo en la oficina cerré los ojos y le dije, Señor, yo traté ya de leer este contrato y no entiendo nada. Yo te pido a ti que tú me des, a través de tu sabiduría, entendimiento para poder entender lo que está diciendo este papel, porque no lo entiendo, y cuál es la posición que debo de tomar. Levanté, esa fue la oración, simple así. Levanté el papel, lo volví a leer una vez más, como si hubiese sido algo del primer grado, que el que lo escribió hubiese sido en el primer grado, y lo leí, pero era algo fácil. Entonces, el Señor le interesa todas esas cosas. Y como esa tengo cantidad de experiencias con el Señor, que yo le he pedido, Señor, no entiendo esto, Señor, ¿cómo hago aquello? Me acuerdo una vez que me mandaron a viajar y era antes del tiempo de GPS, que los niños ahora se ríen cuando digo que no había GPS, pero no había GPS. Y entonces renté un carro y me mandaron a Chicago y estuve que ir a un hotel. Y
lo único que yo tenía era la dirección del hotel. Yo no tenía más nada. Y no tenía ni el papel antes que te daban el mapa físico. No tenía el mapa físico, no tenía el GPS. No le pregunté a nadie. Me metí en el carro y me di cuenta que no, tengo que averiguar dónde está este hotel. Y dije, no. Señor, ¿dónde está? Enséñame qué hago. Yo estaba en la línea de la derecha y me dijo, vira para la izquierda. Y para virar para la izquierda tenía que cruzar 3 carriles y meterme en una línea ahí que era nada más que para la izquierda, y me metí para allá. Y entonces estoy manejando y me dijo, le dije, ¿y ahora qué? Y me dijo, bueno, coge por ahí adelante. Y cuando me dijo que cogiera por ahí adelante, lo que yo vi en el físico era un edificio y una rampa que parecía que iba para adentro, para allá, hacia el edificio. Y dije, me voy a meter en un warehouse, ¿dónde me vas a llevar, Señor? Y entonces dije, nada, pero yo voy a obedecer al Señor. Y me metí por lo que parecía una rampa que iba hacia el edificio. Y cuando cogí por la rampa, me llevó a otro highway. Bueno, el Señor me llevó paso a paso, por paso. Y me dijo que ya parara el carro. Y cuando paré el carro y miré para arriba, ahí estaba el hotel, el nombre del hotel bien grande. Y yo lloré. Y estaba más que llorando. Y me pasé, yo no sé, creo que toda la noche llorando, y hablando con el Señor y lo lindo que Él era. Y entonces le dije, Señor, yo tengo otra pregunta. Y me acuerdo, cogí la Biblia y le dije, yo tengo esta pregunta. Y no me acuerdo cuál fue la pregunta exactamente, pero me dijo, ve al libro de Juan. Me acuerdo que me dijo, mira en la Biblia. Le dije, Señor, tú sabes lo grande y toda la información que tiene la Biblia. ¿Dónde en la Biblia? ¿Cómo voy a mirar en la Biblia? Yo sé que está en la Biblia, pero ¿dónde? Y entonces me dijo, bueno, busca en el libro de Juan. Le dije, Señor, tú sabes lo grande que es ese libro de Juan y todos los capítulos que tiene. En el libro de Juan, ¿cómo voy a buscar en el? Y me pongo a buscar y me llevó al versículo exactamente donde estaba la respuesta de la pregunta que yo le había preguntado de eso. El Señor es bien divertido. Él hace cosas que nos hace reír, nos pone en situaciones que, nosotros mismos no podemos llegar a ir solas. Yo sé que en las posiciones que yo llegué en los bancos de donde he trabajado, no fue por mí, fue por Él. Es que hasta me queda, yo sé que yo fui la única que fui mujer en ese departamento lleno de hombres que habían ido a la escuela de abogados. Yo era la jefa y me tuvieron que hacer caso a mí porque el Señor me puso ahí. El Señor fue el que me dio la oportunidad. El Señor fue la que me hizo jefa. El Señor fue el que hizo todo. Él lo hizo todo. Él tiene lo mejor para nosotros. Él tiene lo mejor. Él es un Dios divertido. Él es un Dios que nos ama tanto y tan divertido que darle una oportunidad al enemigo que haga algo con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con nuestra mente, es algo feo. Es algo que me da tristeza en mi corazón, además que de pensar eso, porque Él es tan bueno. Él es tan bueno. Déjame seguir con la prédica. Entonces aquí puse unos ejemplos de cuando el Señor le habla al pueblo, por ejemplo, de Israel, que Él le habla a Moisés y le dice a Moisés, que le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que entraran a la batalla, que fueran a pelear, que Él le iba a dar toda esa tierra. Y el pueblo le dijo a Moisés, le dijeron, no vamos a pelear, no, porque el enemigo es muy fuerte y nosotros vamos a pelear. Le dijeron a Moisés que no iban a pelear. Y entonces Dios le dijo, bueno, entonces no vayan, entonces no vayan. Pero el pueblo dijo, no, ya cambiamos de idea porque se dieron cuenta que la cosa estaba un poquito fea donde estaban. Y dijeron, no, Señor, no, nosotros vamos a ir, vamos a pelear. Y el Señor dijo, no vayan porque no voy con ustedes. Y entonces ellos dijeron, no, ahora vamos a ir. Y entonces ellos fueron y empezaron y pelearon. Pero el Señor no fue con ellos y perdieron la batalla, porque es cuando el Señor lo dice y en el tiempo que el Señor lo dice. No es cuando nosotros queremos o en el tiempo de nosotros, es cuando el Señor lo dice y en el tiempo que el Señor lo dice. Y David le hablaba al Señor y David le decía, Señor, ¿voy a pelear ahora o no? Y entonces el Señor le decía, ahora sí, ve y pelea. Y él obtenía la victoria. Y en otra ocasión el Señor él le dijo, Señor, peleo ahora. Y el Señor le dijo,
no pelees ahora, pero pelea en este tiempo y cuando vayas a pelear, no vayas hacia el frente, hacia ellos, darle la vuelta alrededor y éntrale por atrás. Y obtuvo la victoria porque obedeció al Señor. Y Saúl, el Señor le había dicho a través del profeta que destruyera a todos los de Amalek, los Amalekites. Y Saúl no destruyó a todos. Él se quedó con el rey y con los animales. Y entonces el Señor, el profeta le dijo, ¿por qué te quedaste con los animales y el rey? El Señor te dijo que lo destruyera todo. Y él dijo, bueno, me quedé con los animales para sacrificio a Dios, porque sabe, algo ignorante. Y el Señor, y el profeta le dijo que el Señor prefiere la obediencia que el sacrificio. So, esos son ejemplos de cuando el Señor nos habla, ¿verdad? Y le habló a su pueblo. Pero el Señor todavía está hablando. Hoy en día el Señor todavía está hablando. Y le voy a hacer un cuento breve y ya con eso terminamos. Hace como 20 y pico de años me acuerdo que yo estaba hablando con el Señor y estaba orando en lenguas. Y todo lo que yo decía en lenguas lo repetía yo en inglés. Y entonces él me decía algo y yo lo estaba hablando en lenguas y entonces yo iba y lo volvía a repetir en inglés. Y yo le decía, ¿qué quiere decir eso, Señor? Y él me lo decía y yo lo repetía en inglés. Y él me estaba enseñando sobre el Espíritu Santo. Y estaba orando y orando. Y entonces me dice el Señor, hablé en lenguas, y le pregunté, Señor, ¿qué es eso? Y entonces me dijo, tú eres mi hija. Y yo le dije, Señor, el Espíritu Santo no puede ser tu hija. Yo nunca he leído eso en la Biblia. Y vuelve y me dice el Señor, tú eres mi hija. Y yo le dije, Señor, el Espíritu Santo no puede ser tu hija. Yo no, Señor, tú me vas a tener que enseñar eso en la Biblia porque yo nunca he leído eso, nunca he oído un sermón de eso. ¿Cómo es que el Espíritu Santo va a ser tu hija? Tercera vez. Porque hay veces que me lo tienen que repetir, me lo tienen que repetir. Y me dijo, tú eres mi hija. Y cuando me dijo la tercera vez, tú eres mi hija, ahí sí que fue que entendí que yo, Venecia, soy la hija de Dios. Y ahí se cumple Romanos 8, versículo 16, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Verdad? El Señor es muy bueno. Él es bien bueno, Él es divertido, Él quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere... Si nosotros tenemos un plan para nosotros mismos, Él tiene aún un plan mejor todavía. Y esa ha sido mi experiencia con el Señor. Él es bueno y Él es maravilloso. Y hay que prestar nuestras facultades para el servicio de Él y no el servicio del enemigo. So, ahí nos vamos a quedar. Otra vez saludos a los pastores Manuel y Consuelo Marrero, que ellos los quieren mucho y siempre oran por ustedes. Y hasta la próxima.